¿Verdad que no tienes perdón de Dios? Los que no tienen perdón de Dios son ustedes, por todo lo que me han hecho. Sabes muy bien que en cuanto Juan sepa lo de Serafín, no se va a rehusar. Eso espero. Tarde o temprano te vas a arrepentir, Andrés. ¿Arrepentir por qué? ¿Tan seguro está de que Juan me va a matar? No lo digo por eso, sino porque vas a darte cuenta que has estado muy equivocado. Él ni te ha engañado ni te ha faltado. Dígale que desde mañana lo espero en Campo Real. Que no tarde demasiado. Buenas noches. No, espera. Te sugiero que mandes a alguien a la hacienda a prevenir a Bautista. Porque si se atreve a lastimar al muchacho. Está bien. Un citatorio. ¿Para qué? Dice el licenciado que seguramente nos van a preguntar sobre la fuga. ¿Y qué vas a decir? No sé, lo que me aconseje don Noel. Sí, se lo llevó Bautista. Está en Campo Real. ¿Y entonces? Andrés prometió que no lo iba a lastimar, pero quiere hablar con Juan. ¿Hablar o matar? ¿Qué va a hacer Juan mañana después de lo de la iglesia? No sé. Me imagino que regresar al rancho de don Pancho Aguayo. Bueno, quiero que a nadie le mencionen esto de Serafín, y tampoco lo que pretende Andrés. Y cuando digo nadie, me refiero en especial a la señora Mónica. ¿Y qué hacemos con los citatorios? Ah, el soldado que vio a la señora Aimé, el que golpeaste, ¿te acuerdas? Sí, el cabo. Está muerto. Parece que lo asesinaron. ¿De veras? ¿Qué haces aquí? Me mandó don Andrés. Dice que no le hagas nada al chamaco cojo. ¿Y cómo se enteró? ¿Tú se lo dijiste? No, pero no quiere que lo golpees. Que él mañana viene para acá. ¿Cuándo regreses, mamá? No sé. Lupe, ve por tu ropa. Sí, señora. Siempre creí que Aimee era la más rebelde, pero me doy cuenta que tú eres aún más voluntariosa, Mónica. Siquiera deberías acompañarnos hasta que el problema de tu marido se resuelva de una manera o de otra. Ya te dije que quiero estar al pendiente. Además, no me siento capaz de ver a mi madrina y a Alberto todos los días. Aunque no te parezca, se han portado muy bien con nosotras. Ha sido gracias a ellos que Andrés ha vuelto a recibir a tu hermana. Pues sí, mamá, pero con Juan y conmigo se han portado como unos sinvergüenzas. Ya estoy lista, señora. Vámonos. Siquiera hazme el gran favor de no salir de esta casa. Al rato nos vamos a misa, Meche. Sí, señora. Buenos días, licenciado. Pasa, Joaquín. ¿Y qué se ha sabido de Azucena? No te apures, ya la encontramos, está con Juan. ¿De veras? ¿Quieres más café? No, gracias. No debiste darle permiso a Joaquín. Bueno, fue mi mamá. Además, hoy es domingo. Le encargamos buscar otra muchacha. Me da mucha pena lo que le pasó a Azucena. ¿Nos acompañas a misa? Tengo asunto que atender en el juzgado. Entonces podemos ir nosotras dos solas. Al rato vengo por ustedes. Muchas gracias.
Mamá, mi tío va a volver para llevarnos a la iglesia. No puedo creer lo que me dijiste. Además, él no tiene la necesidad del dinero de mi papá. Tiene lo que le dejó la bisabuela de Cuba, ¿no? ¿Se lo dijiste? No, no me atreví. Ven, siéntate, hija. Creo entender lo que te pasa. Como toda señorita de tu edad, tienes la ilusión de la boda, del traje de novia, la fiesta, los invitados. Cuando una muchacha se compromete en matrimonio, siente que de jovencita ya pasa a ser mujer. Y eso es lo que a ti te emociona. Cualquier novio te hubiera dado lo mismo. ¿Tú crees? Estoy segura. Ya antes me has hecho comentarios sobre otros jóvenes, como hiciste con Andrés Alcázar, pero jamás sobre Marcelo. Te dije por qué. Lo veía diferente, como mi tío. Lo cual quiere decir que estás ilusionada con la imagen del novio, no de Marcelo como persona. Pero para saberlo tendré que tratar a otros jóvenes. Y él no me lo permite. Hablaré con él. No, mamá. Mejor dejemos las cosas como están. Además, me atrae mucho. De veras. Meche, ya vámonos. Buenos días, señora Mónica. Buenos días, Joaquín. Señora, fíjese que ya apareció Azucena. Hubo muchísimo movimiento, licenciado. Fue un ir y venir de gentes en la casa del licenciado Mancera. El tuerto entraba y salía. Luego fue a ver a Guadalupe Cajiga 2 veces. Seguramente por el secuestro de la muchacha Azucena. A lo mejor. Y también ese tuerto y Cajiga fueron a casa de los señores Alcázar. Y más noche también fue el licenciado. Voy a salir. Si la persona que hemos citado llegan, que me esperen. Sí, licenciado. Y hay otra cosa que quiero decirle. ¿Qué? Pues fíjese que está corriendo el rumor de que la señora Aimee de Alcázar fue secuestrada por los hombres de Juan del Diablo. Es decir, que no es verdad que se fugó con él. Tal parece que los señores de Alcázar se han puesto muy activos. Nos vemos. Sí, señor. Le repito que era Juan de Alcázar, lo cual quiere decir que no ha muerto. Yo ya se lo había comunicado al licenciado Romero Vargas, solo que no me creyó.
Habrá que cancelar el acta de defunción. Es lo que yo digo. Bueno, ¿y doña Aimé? También ella vive. Y ya regresó con su esposo. ¿Con su esposo? ¿La perdonó? No había nada que perdonar. Jamás se fugó con Juan. Si me disculpa, licenciado. Quisiera hablar unas palabras con el licenciado Mancera. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuándo revocará usted el acta de defunción? Mañana mismo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hay noticias de Azucena? Ya apareció. Antes de que le tomen su declaración con respecto a la fuga de los reos, me gustaría que habláramos extraoficialmente. Usted dirá, ¿eh? ¿Cómo es eso de que la señora Aimé volvió a casa de los Alcázar? Está esperando un hijo de su esposo, ¿no? La señora Mónica me ha contado toda la historia de su marido, desde un principio, incluyendo lo de su hermana. Y hasta la supuesta trampa que le tendieron doña Sofía y ese individuo Alberto de la Serna. ¿Y quiénes más podrían tener interés en encarcelar a Juan, sino ellos? Y todo para evitar un enfrentamiento con Andrés. Y a callar el escándalo, por supuesto, ¿no? ¿Tiene pruebas? No. Pero aún teniéndolas, ¿quién se atrevería a encarcelar a Sofía de Alcázar? Yo. Usted tiene la impetuosidad de los jóvenes, pero no se haga ilusiones. La ley es la ley, y el delincuente tiene que pagar, aunque se trate de personas encumbradas. Y por más alarde de influyentismo que haga Andrés, si su madre resulta responsable, será castigada. Como también tiene que pagar cualquier criminal, aun si la ley no sanciona el delito que éste haya cometido. Supongo que me citó para interrogarme sobre mi participación en la fuga de Juan. Tal vez sea cierto que usted esa noche estuvo con la señora Mónica. Pero estoy seguro que es el autor intelectual de la fuga. Cuando conozca a Juan de Alcázar, se dará cuenta que es un hombre que no acepta sugerencias de nadie, que decide por sí mismo. Todo lo que sucedió, él lo planeó y él lo llevó a cabo. Pero con la ayuda de alguien. ¿Usted es el juez? Averígüelo. Juan vino aquí y me contó todo. Y me pidió de favor que le permitiera hacer lo que hizo. No sabe cómo se lo agradezco, padre. Además, don Noel ya tiene las pruebas de su inocencia. Me alegro. Pero lo que sí me tiene muy preocupado es lo de doña Sofía. ¿De verdad la crees responsable de lo que le sucedió a tu esposo? Sí, padre. ¿Y él piensa denunciarla? Eso no lo sé. Hija, yo quisiera darte mi parecer. Es cierto que el que comete un delito tiene que pagar, pero también es obligación de todo buen cristiano ser generoso y perdonar. Yo no estoy pensando tanto en doña Sofía, sino en su hijo, que sufriría la vergüenza de lo que le pasaría a su madre. Y en tu hermana también. Me dijiste que ya volvió con su marido porque está esperando una criatura. Así es. Y seguramente debe estar arrepentida de todo lo que hizo. Si el problema de tu esposo está por arreglarse, si va a volver al hogar tranquilo, dichoso, yo creo que deberían pensarlo muy bien antes de arruinar la vida de otras personas. Hay que ser caritativos, Mónica. Hay que saber perdonar. Luego nuestro Señor se encargará de pedirles cuenta por lo que hicieron. Padre, yo no quiero ensañarme con nadie. Pero también tengo miedo de que pretendan hacernos más daño, de que intriguen otras cosas nuevas. Bueno, ya estamos. Descansa un rato, hija. Voy a acomodar mis cosas. Sí, mamita. ¿Y qué va a pasar ahora, niña? Nada.
Aquí me voy a quedar despreciada, humillada hasta que nazca mi hijo. Y luego no sé. Todo me ha salido mal, Lupe. No diga eso. Peor hubiera sido si su esposo no la vuelve a recibir. ¿Pero de qué me sirve? Si yo quería a Juan, lo quería mucho. Mucho más que esa mustia de mi hermana. Pues sí, niña, pero ya ve. ¿Por qué no trata de olvidarse de él? El señor Andrés es muy bien parecido. Y usted es tan bonita, niña. Estoy segura que si se lo propone, va a hacer que él vuelva a quererla. Eso no va a suceder nunca. ¿Por qué no? ¿A poco cree que al joven no le importa el niño? Por allí lo puede agarrar. Me dijiste que se trataba de un hombre. Pero pues tampoco está tan chamaco, patrón. Si fuera mayor, Juan no aceptaría el trato. ¿El capitán sabe que estoy aquí? No lo sabe, pero pronto se va a enterar. Quítale esa cadena y dale de comer. ¿Cuál es el trato que van a hacer con el capitán? Su vida por tu vida. No. Mejor mátenme a mí. Siquiera tenemos el consuelo de saber que Azucena está a salvo. Yo no podía creerlo cuando vi al señor Juan con la charola de las limosnas. La cara que puso todo el mundo. Sí, pero fue muy arriesgado. Ve a ver quién es Meche, por favor. Sí, fue una impresión, ¿verdad? Eran unas caras. Vi que salió de la iglesia con Marcelo y el otro juez. ¿Qué pasó? Todo bien. Ya se consiguió lo que se pretendía. Mañana mismo van a revocar el acta de defunción y se reabrirá el proceso. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que sea declarado inocente? Luego platicamos de eso. Quiero hablar un momento con la señora Mónica. Sí, con permiso. Con permiso, señor. Le dejé una nota a Juan pidiéndole que si era posible viniera aquí. ¿Aquí? Bueno, yo acabo de llegar. Vamos. Juan, ¿estás allí? ¿Qué pasó? ¿A qué vino ese recado? Me gustaría hablar contigo a solas. No. Sería preferible. Por favor, no me escondan nada. Ya lo dijo ella. No quiero ocultarle las cosas. Resulta que Serafín está en Campo Real. No me diga que lo lograron. Sí. Y Andrés está dispuesto a soltarlo, pero... ¿Me quiere a mí? No. De acuerdo. ¿Y cómo cobra? De ninguna manera. Te va a entregar. No, no creo. Pienso que quiere retarte a un duelo. Entonces es peor. Lo vas a matar. Si es que él no te mata a ti. ¿Cómo pudo suceder? Cajiga nos traicionó. Pienso que a Serafín se lo llevaron antes. Ay, Juan, por el amor de Dios. Busca otra manera de rescatarlo. ¿Crees que hay otra? No, Mónica, no. Eso es lo que quiere Andrés. Eso es lo que ha buscado desde un principio. Y no hay forma de evitarlo. Tiene que haber.
Estoy segura que si se lo decimos a mi madrina, liberará a Serafín con tal de impedir el duelo. Por supuesto que lo va a impedir. Pero llamando a la tropa para que me detengan en cuanto ponga un pie en Campo Real. Pero ustedes son hermanos. No, él nunca me ha considerado como tal. Mónica, no tiene caso discutir. De veras. Usted le dirá a Andrés que acepto. ¿Cuándo piensas ir? Hoy mismo. No, mañana. Por favor, hoy quédate conmigo. No hay nadie en la casa. Mi mamá y Aimé se fueron a la hacienda. Tan siquiera pasemos estas horas juntos. Andrés prometió no hacerle daño a Serafín. Él tal vez. Pero Bautista. Bautista cuida su trabajo. Está bien. Ya le dije que no. Nosotros estábamos en mi cantina. Y yo te repito que los reos que volvieron a prender declararon que habían llegado 2 hombres con las llaves de la celda, que primero liberaron a Juan del Diablo y luego a los demás. Pues sí, pero yo no estaba ahí. ¿A poco dijeron que sí? ¿Quién mató al capitán Espíndola? ¿Yo qué voy a saber? Cualquiera pudo hacerlo. Era un desgraciado que se aprovechaba de medio mundo. Doña Aimé de Alcázar estaba en la cárcel esa noche. No sé nada. La señora dice que no es verdad que se fue libremente, sino que ustedes se la llevaron a la fuerza para evitar que los denunciara. Está loca. Es la palabra de la señora en contra de la de ustedes. Pues es mentira. Ella se fue con Juan porque quiso. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, me lo dijeron. ¿Quién? Todo el mundo habla de eso. ¿Por qué no se presentaron a declarar Segundo Quintana y Serafín Campero? Segundo no vive en la cantina y no sé dónde está. Seguramente con Juan del Diablo. Tengo entendido que es su contramaestre. ¿Y Serafín Campero? Serafín desapareció. Ah, ¿con qué desapareció? Pues sí, desapareció. Andrés de Alcázar se lo robó. Pero ustedes nada más la traen contra los pobres. Pero los influyentes no los tocan, ¿verdad? ¿Y por qué secuestrarlo? ¿Para qué va a ser? Para canjearlo por Juan. Porque quiere matarlo a como de lugar. ¿Quién te dijo eso? Pues el chamaco desapareció. ¿Y quién más pudo habérselo llevado? Todos sabemos que don Andrés quería matar a Juan. Seguramente le buscó por ahí. ¿Y crees que Juan del Diablo va a aceptar ese canje? No sé. Fue una suerte que el juez Mondragón asistiera a la misa de 10. Me dijo que mañana mismo revocará el acta de defunción. Y también hablé con Romero Vargas. ¿Era el que estaba con una señora y una muchacha? Sí, sí. Ya estoy empezando a entenderlo. Es de esos fanáticos que solo porque llevan la toga creen que todo lo pueden. ¿Sabes qué pretende? Encarcelar a doña Sofía. ¿De veras? Claro que unos días en un calabozo no le harían mal, pero antes que nada no hay pruebas. Y luego Andrés movería mar y tierra para impedirlo. Y con las amistades que tienen los Alcázar, si se pone de necio, hasta el puesto va a perder. Juan, yo quisiera que hicieras lo imposible para evitar el duelo. A mí tampoco me agrada. Y menos ahora cuando parece que todo se va a arreglar. Si hubiera otra manera de solucionarlo, pero la verdad es que no veo cómo. Bueno, me despido entonces. Sí. Mañana por la tarde iré a Campo Real. Pase por mí, por favor. Mónica. Es inútil que insistas. Voy a ir. Le mandará un mensaje a su casa. Está bien. Hasta luego.
¿Por qué no quieres que vaya? Sencillamente porque cualquier cosa puede pasar. Me inquietaré mucho saber que estás allá. Precisamente por lo que pueda pasar, es por lo que quiero estar presente. ¿No piensas en mí? ¿No crees que necesito calma? ¿Tener todos mis sentidos puestos en el duelo? Si sé que estás en Campo Real, me voy a poner nervioso, Mónica. ¿Nervioso por qué? No me digas que aún dudas de mí. Claro que no. Sino que me voy a estar preguntando todo el tiempo qué estarás haciendo. Si tendrás problemas, dificultades. Mientras que si te quedas aquí con Meche, preocupada si quieres, pero lejos de esa gente. Lo único que quieren es hacernos daño, Mónica. Pero me voy a morir de angustia, Juan. Yo también si vas a Campo Real. Oiga, oiga. Sí, señor. Mire, cuando regrese el señor Cajiga, por favor le dice que... Se puede saber dónde te metiste. Desde ayer que te estoy buscando. Siéntese, por favor. Es que he estado muy ocupado. Bueno, ¿y qué pasó con el cabo? No, pues eso ya se arregló desde la otra noche. ¿Ah, sí? Por supuesto, don Alberto. Bueno, entonces ya no queda nadie. No hay ningún testigo que pueda decir algo de nosotros. ¿Ya se enteró usted que Juan del Diablo se apareció en la iglesia a la hora de la misa? No. Pero si todo el mundo lo vio. Pasó con una charola de las limosnas, imagínese usted. Lo hizo adrede. Pues por supuesto. Bueno, lo que sea de cada quien, ¿eh? Hay que reconocer, es un diablo muy vivo. ¿Lo dices hasta con admiración? Bueno, pues el hombre tiene agallas. Oiga, hablando de otra cosa, a mí me da bastante desconfianza el nuevo juez, el tal ese Romero Vargas. ¿Por qué? Pues me mandó llamar y me acosó con un montón de preguntas sobre la fuga. ¿Y qué contestaste? No, pues yo me hice loco. Le dije que si no fue Juan del Diablo el que se robó el barco, pues yo qué culpa tengo. Que a lo mejor la gente que me lo dijo, pues se equivocó. O lo habían inventado por chismosos. Bueno, pero te creyó. Pienso que no, pero pues ¿qué podemos hacer? Para mí que sabe mucho más de lo que uno cree. Oiga, don Alberto, yo quiero preguntarle algo. Pues, nada más que no vaya a decir que yo le platiqué. Fíjese que Bautista se quería robar al Serafín. El chamaco cojo, el protegido de Juan del Diablo. ¿Robárselo? ¿Para qué? Pues para averiguar dónde se esconde el hombre. Y creo que fue orden del señor Andrés. ¿Usted sabe si lo hizo? No. Pero usted podría averiguarlo y luego me dice. ¿Y por qué te interesa saberlo? Pues ¿cómo por qué? Pues porque en esto estamos juntos, ¿no?